¿Alguna vez has sentido que tu voz no resuena, que tu presencia pasa desapercibida o que no recibes el trato que mereces, sintiéndote frustrado por no saber cómo proyectar tu valía? Imagina por un momento que posees las claves sutiles para proyectar una presencia que inspira consideración natural y eliminar esas 15 barreras invisibles que diluyen tu impacto. Visualiza que cada ajuste interno se traduce en una señal externa de autovalía, que tu serenidad desarma la falta de respeto y que tu actuar mesurado genera deferencia sin esfuerzo aparente. La forma en que te percibes, las actitudes que decides erradicar y cómo gestionas tu compostura interna son determinantes para el respeto que proyectas. Si permites que la inseguridad o la reactividad te definan, tu influencia se debilita. Pero si cultivas la fortaleza interior estoica, construirás una presencia que comanda respeto de forma auténtica. No se trata de manipulación superficial, sino de autodisciplina, inteligencia emocional y el dominio sereno de tu propio ser. En este vídeo, desvelaremos lecciones inspiradas en el estoicismo y la psicología, diseñadas para ayudarte a cultivar esa presencia y eliminar las actitudes que minan el respeto que mereces. Antes de sumergirnos, escribe en los comentarios: hoy elijo respetarme y proyectarlo. Te recomiendo seguir cada lección con atención, pues son claves para transformar tu interacción con el mundo, y asegúrate de quedarte hasta el final, ya que los últimos trucos psicológicos que revelaremos son particularmente poderosos y pueden sorprenderte. Comencemos. Número 1. Deja de buscar validación de los demás. El problema no es que necesites amor, reconocimiento o aceptación. El problema es que lo buscas en manos que nunca supieron sostenerlo. Cada vez que preguntas, ¿crees que hice bien? La validación externa es como beber agua salada. Cuanto más consumes, más te deshidrata el alma. Imagina un árbol en medio del bosque. No se pregunta si sus hojas son lo suficientemente verdes, si su altura impresiona a los arbustos, si su sombra es amplia para quienes descansan bajo él. Simplemente crece, hacia el sol o hacia la tormenta, según lo que la vida le traiga. Sus raíces no tiemblan porque un pájaro critique su corteza. ¿Cuándo olvidaste que tú también eres ese árbol? Hay una mentira que nos han vendido, que el valor personal se mide en monedas de aprobación ajena, que si no eres amado por muchos, eres poco, que si no tienes testigos de tus logros, no cuentan. Pero aquí está la verdad que duele admitir. Nadie que haya cambiado el mundo lo hizo pendiente de aplausos. Los poetas que escribían en secreto, los inventores que trabajaban en sótanos, los soñadores que construían castillos en el aire sin contarlo en redes sociales. Ellos entendieron algo esencial. La obra verdadera nace cuando dejas de crear para ser visto y empiezas a crear porque no puedes evitarlo. Piensa en la última vez que hiciste algo solo por el placer de hacerlo, sin contárselo a nadie, sin fotos para el recuerdo, sin esperar un «qué bien lo hiciste». ¿Recuerdas esa libertad? Era tu esencia antes de que te enseñaran a ponerle precio a tu alegría. La gente confunde ser importante con ser importante para otros. Se desviven por coleccionar miradas aprobatorias como si fueran medallas, sin darse cuenta de que el verdadero reconocimiento es ese que solo puede darte el reflejo en el espejo a las 3 a.m., cuando nadie más está mirando. Cuando no hay audiencia, no hay personaje, solo hay verdad. Pero cuidado, esto no es un llamado al aislamiento emocional. Los humanos estamos hechos para conectar, para amar, para ser amados. La diferencia está en el origen. No busques compañía porque te aterroriza la soledad. Búscala porque la soledad ya no te asusta. No digas «te necesito» desde el vacío. Dilo desde la plenitud de saber que elegiste, no que dependes. Hay un ejercicio brutalmente liberador. Preguntarte ¿quién sería yo si nadie me hubiera dicho nunca quién debería ser? Sin las voces de los padres, los maestros, los amantes, los algoritmos. Solo tú y tus huesos, tus instintos, tus ganas de vivir sin permiso. Ese ser existe bajo todas las capas de «espero que les guste» y merece aire. La validación ajena es adictiva porque ofrece un atajo. Es más fácil que te digan «estás bien» que sentirlo por ti mismo. Pero como toda adicción, te deja vacío. Te convierte en un mendigo emocional pidiendo migajas de atención, cuando en realidad eres dueño de un banquete interior al que muy pocos tendrán el privilegio de ser invitados. Así que hoy haz esto.
Habla una opinión impopular sin disculparte por ella. Guarda un secreto feliz que nunca compartirás. Toma una decisión basada solo en tu paz, aunque nadie lo entienda. Y cuando sientas el viejo temblor de ¿qué pensarán?, recuerda, los leones no pierden sueño por la opinión de las ovejas. Tu grandeza no se mide por lo que los demás ven en ti, sino por lo que tú ves en ti mismo cuando nadie te está mirando. La próxima vez que sientas el impulso de buscar aprobación, pregúntate, ¿estoy dispuesto a cambiar mi verdad por su verdad? Si la respuesta te duele, ahí sabrás que estás traicionándote. Y nada, ningún like, ningún halago, ningún tienes razón, vale eso. Escribe ahora donde solo tú lo veas, mi valor no está a la venta. Y empieza a actuar como si realmente lo creyeras. Porque al final, la única validación que no caduca es la que nace dentro de tu propio pecho. Número 2. Aléjate de entornos en los que no te sientas valorados. Hay una violencia disfrazada de normalidad en permanecer donde te toleran pero no te celebran, donde te incluyen pero no te eligen, donde estás pero nunca perteneces. Nos han enseñado a llamarle adaptación a este desgaste silencioso, a confundir resistencia con dignidad. Pero aquí está la verdad que duele reconocer. Ningún puerto te hará naufragar más rápido que aquel donde anclas tu corazón y nadie viene a recibirte a la orilla. Imagina un diamante en un escaparate de bisutería barata. Por más que brille, siempre estará mal ubicado. No es que pierda valor, sino que en ese contexto se vuelve invisible, casi incómodo. Así te vuelves tú cuando insistes en espacios que no saben reconocer lo que llevas dentro. No es arrogancia, es física elemental. La luz necesita el ángulo correcto para revelar su espectro completo. Hay un instinto primitivo que nos ata a lo conocido, aunque nos hiera. Como esos árboles que crecen torcidos bajo vientos constantes, terminamos creyendo que la deformidad es nuestra naturaleza. Pero date una vuelta por el bosque. Ningún árbol elige quedarse donde no puede erguirse. Sus semillas viajan en el vientre de los pájaros hasta encontrar tierra fértil. Tú también tienes ese derecho de migración emocional. La gente suele confundir lealtad con martirio. Creen que abandonar círculos tóxicos es traición, cuando en realidad es el acto más fiel que puedes hacerte a ti mismo. Pregúntate, ¿cuántas versiones de ti mismo has enterrado para caber en lugares que nunca tallaron un espacio a tu medida? Cada no importa que tragas, cada risa fingida ante chistes que te hieren, cada vez que reduces tu brillo para no ofuscar egos frágiles, estás firmando un pacto de pequeñez con manos temblorosas. Pero cuidado, no se trata de huir ante el primer conflicto. Los vínculos verdaderos soportan temporadas de incomprensión. Hablo de esos sitios donde el menosprecio es el aire que respiras, donde te han hecho creer que pedir respeto es exigir demasiado, donde tu ausencia no alteraría el menú. Allí no estás creciendo, estás siendo podado sistemáticamente. Hay una señal infalible, cuando empiezas a explicarles su propio valor a quienes nunca han cuestionado el tuyo. Cuando te conviertes en traductor emocional de personas que ni siquiera han notado que hablas otro idioma afectivo. Ese desgaste asimétrico no es nobleza, es autoabandono disfrazado de paciencia. Piensa en los barcos fantasmas que aparecen años después, intactos pero sin tripulación. Así son muchos entornos, estructuras que flotan pero no navegan, cáscaras vacías donde un día hubo vida. No es cobardía soltar amarras, es supervivencia elemental. El mar está lleno de puertos, y algunos están esperando tu llegada como se espera la marea alta, sabiendo que traerá nuevos tesoros a la orilla. El mundo te ha mentido. Te dijeron que aguantar te hace fuerte, cuando en realidad te vuelve cómplice de tu propio ahogo. La verdadera fortaleza está en reconocer cuando un capítulo terminó, aunque nadie más haya leído hasta el final. En entender que no eres un libro que deba permanecer abierto en la misma página para siempre. Así que hoy, haz este experimento mental. Imagina que tu tiempo es moneda de oro. Cada minuto en un lugar que te empequeñece es una pieza que arrojas a un pozo sin fondo. Ahora visualiza invertir ese oro en espacios donde no tengas que disculparte por existir. Donde tu risa no sea demasiado alta, tu inteligencia no sea intimidante, tu sensibilidad no sea débil. Existen y merecen tu búsqueda. No se trata de rencor, sino de respeto. No de puertas azotadas, sino de caminos elegidos con los pies descalzos y el corazón ligero. El primer paso duele como arrancar raíces,
pero pronto sentirás que el suelo nuevo ya estaba esperando para recibirte. Escribe esto donde puedas verlo cada mañana. Mi valor no es negociable. Mi lugar no es cualquiera. Y actúa como si ya estuvieras donde mereces estar. Porque al final, los ecosistemas que nos rechazan son solo espejos que nos devuelven una verdad incómoda. Nunca fuimos nosotros el problema, sino el intento de florecer en tierra estéril. La vida es demasiado corta para pasar años siendo un invitado incómodo en tu propia existencia. Hay mesas donde el asiento reservado lleva tu nombre desde antes de que nacieras. Ve a sentarte, sin explicaciones, sin culpas, como quien finalmente llega a casa. Si es tu primera vez en mi canal, te pido que me ayudes suscribiéndote y dándole like al video. Así podré seguir creando más contenido como este en el futuro. Número 3. Sé asertivo en tus relaciones interpersonales. La asertividad no es gritar más fuerte, ni imponer tu voluntad, ni ganar todas las discusiones. Es la elegancia de sostener tu verdad sin clavársela a nadie en el pecho. Es el punto medio entre la agresividad que destruye y la pasividad que te destruye. Imagina un puente. Ni se derrumba ante el primer peso, ni aplasta lo que pasa bajo él. Así deberían ser tus límites, firmes pero transitables, claros pero no asfixiantes. Hay una mentira que nos han vendido, que decir no es egoísta, que poner límites aleja a la gente. Pero aquí está la verdad incómoda. Lo que realmente aleja a los demás no es tu firmeza, sino el resentimiento que acumulas cuando dices sí con los labios y no con el alma. Las relaciones más duraderas no se construyen sobre la ausencia de conflictos, sino sobre la honestidad para navegarlos. Piensa en la última vez que tragaste saliva ante un comentario hiriente, que aceptaste un plan que no querías, que fingiste acuerdo por miedo al rechazo. ¿Qué creías ganar? ¿Aprobación temporal? ¿Paz ficticia? Ese precio siempre se paga con intereses. Cada sí no sentido es una pequeña traición a ti mismo que con el tiempo se convierte en una deuda emocional impagable. La asertividad comienza con un acto revolucionario: dejar de confundir amabilidad con autobombo. Ser amable es preguntar ¿cómo estás? Y esperar la respuesta real. Ser autobomba es decir como tú quieras, cuando por dentro estás gritando esto no es lo que quiero. El primer acercamiento construye puentes, el segundo minas terrestres disfrazadas de alfombras rojas. Pero cuidado, ser asertivo no significa convertir cada preferencia personal en una ley universal. No es esto es lo que pienso y el que no le guste que se joda. Es esto es lo que pienso, entiendo que tú puedas pensar distinto y aún así elijo honrar mi postura. La diferencia parece sutil, pero marca un abismo. La primera versión es un muro, la segunda, una puerta con cerradura que tú controlas. Hay un ejercicio que cambia todo: practicar frases que empiecen con yo en lugar de tú. Compara eres un desconsiderado por llegar tarde con yo valoro la puntualidad porque me hace sentir respetado. El mismo mensaje, distinto empaque. Uno acorrala, el otro educa. Uno provoca rebeldía, el otro invita a la reflexión. La asertividad no se trata de cambiar al otro, sino de mostrarte tan claro que el otro debe decidir si ajustarse o asumir las consecuencias. La gente suele temer que ser asertivo los volverá solitarios. Pero ocurre lo contrario. Cuando dejas de decir sí por obligación, cada sí que das se convierte en un regalo auténtico. Tus relaciones se filtran solas. Los parásitos emocionales se alejan porque ya no pueden alimentarse de tu complacencia, mientras que quienes realmente te valoran se acercan más, atraídos por el alivio de saber dónde están parados contigo. Ahora piensa en tu cuerpo. Cuando algo duele, no lo ignoras, actúas. Cuando algo te gusta, no lo escondes, lo disfrutas. Así debería ser tu comunicación emocional, un sistema nervioso bien conectado que te alerta cuando algo te lastima y te impulsa hacia lo que te nutre. La asertividad es eso, el antídoto contra el lento envenenamiento de callar lo que debería ser dicho. Así que hoy empieza pequeño. Di prefiero no hacerlo en lugar de inventar excusas. Pide lo que necesitas sin disculparte por existir. Responde, ¿por qué lo dices? Cuando un comentario te roce mal. Y cuando sientas el viejo temblor del ¿y si se enojan? Component Placement recuerda, el enojo ajeno no es tu emergencia. Las personas emocionalmente maduras no colapsan ante un límite, lo respetan.
Y si alguien se ofende porque expresaste una necesidad básica, no es tu carácter lo que debe cambiar, sino tu círculo. Escribe esto donde lo veas cada mañana. Mis palabras merecen espacio. Mis límites merecen respeto. Porque al final, la asertividad no es un manual de estrategias sociales, sino el arte de dejar de disculparte por ocupar el lugar que siempre fue tuyo. La próxima vez que dudes entre hablar o callar, pregúntate, ¿estoy dispuesto a pagar el precio de silenciar esto? Si la respuesta te quema la garganta, ahí tienes tu respuesta. Las relaciones que valen la pena no se rompen por un no dicho a tiempo, se fortalecen con la verdad que ambos merecen escuchar. Número 4. Asume la responsabilidad de todo lo que te pase. La vida no te sucede, la vida responde. Cada circunstancia que enfrentas, cada resultado que cosechas, cada relación que construyes o destruye, lleva tu firma invisible. No es casualidad, no es mala suerte, no es culpa de los demás, es consecuencia. Tu poder más grande, y también tu peso más pesado, es entender que eres el arquitecto principal de tu realidad. No porque controles todo lo que pasa, sino porque controlas cómo lo interpretas, cómo lo enfrentas y qué decides aprender de ello. Imagina un barco en medio del océano. No puedes controlar el viento, ni las corrientes, ni las tormentas, pero tienes el timón, tienes las velas, tienes la decisión de navegar hacia otro puerto o hundirte lamentando que el mar no sea más calmado. Así funciona la responsabilidad radical. No se trata de negar los factores externos, sino de enfocarte en el espacio donde sí tienes agencia, por pequeño que sea, y actuar desde ahí. Hay una mentira cómoda que nos contamos. No fue mi elección. Pero incluso no elegir es una elección. Permanecer en un trabajo que te ahoga, tolerar relaciones que te empequeñecen, repetir patrones autodestructivos. Son decisiones disfrazadas de inevitabilidad. La responsabilidad duele porque obliga a dejar de usar el mundo como excusa para tu estancamiento. Pero también libera, porque una vez que aceptas que participaste en crear este desorden, descubres que también puedes participar en crear el orden. Piensa en la última vez que te quejaste amargamente de algo. Ahora pregúntate, ¿qué acción o inacción mía contribuyó a esto? ¿Qué estoy evitando hacer para cambiarlo? La respuesta no será cómoda, pero será tu brújula. Porque el victimismo es una jaula con la puerta abierta. Te quejas de estar encerrado, pero te aferras a la seguridad de no volar. Pero cuidado, asumir responsabilidad no es flagelarse por cada cosa mala que ocurre. No es cargar culpas que no te corresponden. Es el equilibrio preciso entre esto me pasó por mis decisiones y esto me pasó, pero ahora decido qué significado le doy. La vida golpea a todos. Lo que te define no es el golpe, sino tu postura al recibirlo. Hay un ejercicio que cambia todo. Sustituir me hicieron sentir por yo decidí sentirme. Parece pequeño, pero redefine tu poder. Mi jefe me hizo sentir incompetente, se convierte en yo permití que el comentario de mi jefe me hiciera dudar. El hecho externo no cambia, pero tu posición frente a él sí. Ya no eres un recipiente que recibe emociones, sino un alquimista que las procesa. La gente suele confundir responsabilidad con resignación. Creen que aceptar su papel en los problemas significa conformarse. Pero ocurre lo contrario. Cuando dejas de gastar energía señalando afuera, toda esa fuerza queda disponible para reconstruir. Como un jardinero que deja de maldecir la tierra árida y empieza a regar, abonar, plantar. El suelo no cambia de la noche a la mañana, pero cada semilla que pones es un acto de fe en tu capacidad de cultivar algo mejor. Ahora piensa en tus heridas más antiguas, esas que aún mencionas con amargura años después. ¿Qué pasaría si las miraras no como cicatrices que te infligieron, sino como lecciones que elegiste aprender? El dolor no desaparece, pero deja de ser tu cárcel para convertirse en tu maestro. Asumir responsabilidad es también dejar de esperar salvadores. Nadie vendrá a solucionar lo que solo tú puedes resolver. Ningún amor llenará tus vacíos si no construyes primero un piso firme. Ningún trabajo te dará propósito si no decides qué quieres aportar. La adultez emocional comienza cuando dejas de pedirle al mundo permiso para ser feliz y te das cuenta de que el único visto bueno necesario es el tuyo. Así que hoy, haz este experimento. En cada situación difícil pregúntate, ¿qué parte de esto es mío? Reemplaza no tengo opción por no me gustan mis opciones, pero elijo la menos mala.
Agradece los problemas. Son evidencia de que estás vivo y de que aún tienes algo que aprender. Y cuando sientas la tentación de culpar a otro, recuerda, las explicaciones pueden ser ciertas, pero solo las soluciones son útiles. Puedes tener razón o puedes tener paz, pero rara vez ambas. Escribe esto donde lo veas cada día. Soy dueño de mis decisiones, heredero de mis consecuencias. Porque en el fondo, la responsabilidad no es una carga, sino el único pasaporte real hacia la libertad. La vida no te debe nada, pero tú te debes todo. La próxima vez que algo salga mal, pregúntate no, ¿quién tiene la culpa?, sino, ¿qué poder tengo aquí? Ese cambio de pregunta contiene toda la diferencia entre seguir atrapado en tu historia o empezar a escribir un nuevo capítulo. Uno donde, aunque no controles todas las páginas, sí eres el protagonista consciente, no el espectador lastimado. Número 5. Finge hasta que lo logres. Existe un momento en el que fingir se convierte en verdad. Un instante mágico en el que la pose que adoptaste para sobrevivir se funde con tu piel y deja de ser máscara para convertirse en rostro. Esto no es sobre engañar al mundo, sino sobre darle a tu futuro yo la oportunidad de existir antes de tiempo. Imagina un actor que interpreta a un rey. Al principio el cetro le pesa, la corona le resulta ajena, las palabras de poder suenan huecas en su boca. Pero con cada función, algo cambia. Hasta que llega el día en que ya no actúa la realeza, la encarna. Así funciona el principio de finge hasta lograrlo. No es mentira, es profecía autocumplida. Estás practicando la versión de ti mismo que el tiempo y la experiencia terminarán por validar. La gente suele malinterpretar este concepto. Creen que se trata de impostura, de construir castillos de humo. Pero la verdad es más profunda. Cuando actúas como la persona que aspiras ser, tu cerebro empieza a reconfigurarse para cerrar la brecha entre lo simulado y lo real. Cada como sí es un puente tendido hacia tu propio futuro. Piensa en la última vez que tuviste que mostrarte seguro, mientras por dentro temblabas. ¿Recuerdas cómo, al mantener la postura erguida, la voz firme y la mirada estable, algo en ti comenzó a alinearse con esa actuación? No era fraude, era tu potencial adelantándose a tu experiencia. La confianza no siempre precede a la acción. A veces es la acción quien engendra la confianza. Pero cuidado, esto no significa construir una identidad falsa desde la inseguridad. No se trata de inventar credenciales que no tienes o simular conocimientos que no posees. El arte de fingir hasta lograrlo funciona cuando la ficción que creas es un atajo hacia tu verdadero potencial, no un callejón sin salida de autoengaño. La diferencia está en la dirección. ¿Estás actuando para impresionar a otros o para convertirte en quien sabes que puedes ser? Hay una ciencia detrás de esto. Los psicólogos lo llaman cognición encarnada. Tu cuerpo influye en tu mente tanto como tu mente influye en tu cuerpo. Cuando sonríes aunque no tengas ganas, tu estado de ánimo mejora. Cuando adoptas una postura de poder, tus niveles de testosterona aumentan y el cortisol disminuye. No estás engañando a tu biología, la estás guiando hacia donde necesita ir. La clave está en la coherencia. No puedes pasar 8 horas encorvado sobre el teléfono y esperar que 5 minutos de postura segura cambien tu vida. Pero si empiezas a incorporar pequeños actos de como sí en tu rutina, hablar con la seguridad de quien ya ha ganado, vestirte como la versión exitosa de ti mismo, ocupar espacio como alguien que sabe que lo merece, el efecto compuesto terminará por borrar la línea entre lo que fingías y lo que has llegado a ser. Piensa en los grandes creadores. ¿Crees que nunca dudaron? ¿Que nunca sintieron el vacío de la inseguridad? La diferencia es que actuaron a pesar de ello. Escribieron los libros que querían leer, construyeron las empresas donde querían trabajar, se convirtieron en las personas que necesitaban tener cerca. Fingieron valentía hasta que la valentía dejó de ser ficción. Así que hoy empieza pequeño. Camina como quien sabe a dónde va, incluso si solo vas al supermercado. Habla con la convicción de quien merece ser escuchado, aunque al principio tu voz tiemble. Vístete para el trabajo que quieres, no para el que tienes. Y cuando el miedo te susurre que esto es farsa, recuerda, toda habilidad fue alguna vez actuación. Todo experto fue principiante. Todo maestro empezó imitando a quienes admiraba. La autenticidad no es lo opuesto a fingir hasta lograrlo, es su destino final. Escribe esto donde puedas verlo. Estoy practicando la grandeza hasta que deje de ser práctica.
Porque en el juego de convertirse en uno mismo, a veces hay que apostar antes de tener todas las cartas. El mundo pertenece a quienes se atreven a representar su futuro en presente, aunque al principio solo sea una obra de teatro de un solo actor. La próxima vez que dudes de tu capacidad, pregúntate, ¿cómo actuaría la versión de mí que ya ha superado esto? Y luego, hazlo, sin pedir permiso, sin esperar estar listo. Porque la verdadera confianza no es requisito para empezar. Es lo que encuentras en el camino después de haber fingido lo suficiente. Número 6. Nunca des la mano a otro hombre cuando estés sentado. Existe un lenguaje silencioso en los gestos que trasciende las palabras, un código de poder escrito en la geometría de los cuerpos. Cuando te levantas para estrechar una mano, no estás siguiendo un protocolo vacío. Estás participando en un ritual ancestral de reconocimiento mutuo. Permanecer sentado al saludar es más que una falta de cortesía. Es una fractura inconsciente en el equilibrio de respeto que sostiene toda interacción masculina auténtica. Imagina dos lobos alfa en un bosque. Cuando se encuentran, no hay sumisión en sus posturas. Se miden, se reconocen, establecen límites sin violencia pero con claridad absoluta. Así opera el simple acto de ponerse de pie para un apretón de manos. Es la versión humana de ese reconocimiento de igualdad. No te levantas por el otro, te levantas por el estándar que mantienes para contigo mismo. La gente suele subestimar el poder de estos microrrituales. Creen que son solo formalidades, sin entender que las jerarquías sociales se construyen y derriban en estos detalles aparentemente insignificantes. Cuando te niegas a levantarte, no estás demostrando poder, estás revelando pereza emocional. El hombre que permanece sentado al saludar grita sin palabras, no vales mi esfuerzo físico mínimo. Y aunque no sea consciente de ello, ese mensaje se registra en lo profundo de la psique del otro. Pero cuidado, esto no se trata de sumisión o dominancia. No es pararse para mostrar respeto al superior. Es el acto de crear un espacio neutral donde dos fuerzas se encuentran en igualdad de condiciones. El apretón de manos realizado ambos de pie es el gran igualador social. Borra temporalmente diferencias de estatus, edad o posición. Es el momento en que el CEO y el becario comparten el mismo plano físico, aunque sea por 3 segundos. Hay una razón por la que en los círculos de verdadero poder, desde salones de juntas hasta cárceles de máxima seguridad, estos códigos se observan con ferocidad. Los hombres que han luchado por su posición entienden instintivamente que quien controla los rituales, controla las relaciones. Y todo comienza con ese primer contacto. 2 pares de ojos al mismo nivel, 2 torsos extendidos, 2 palmas que se encuentran en terreno neutral. Piensa en las últimas veces que has visto a un hombre importante recibir visitas en su oficina. ¿Alguna vez los ha saludado sin levantarse? Probablemente no. No porque sea educado, sino porque comprende que el poder real no necesita gestos de falsa superioridad. Sabe que la grandeza genuina puede permitirse, y exige, reconocer a los demás sin miedo a perder posición. Este principio va más allá del ámbito profesional. Observa a 2 amigos cercanos que se saludan después de tiempo. Instintivamente, ambos se enderezan, se acercan, a menudo incluso abandonan lo que estaban haciendo. Es un reconocimiento tácito de que el vínculo merece ese pequeño sacrificio de comodidad. La excepción solo confirma la regla. Cuando no te levantas para saludar a un hermano o a un amigo de toda la vida, es precisamente porque la relación ha trascendido las formalidades. Pero hasta ese nivel hay que ganárselo. Así que hoy haz este experimento. Observa cómo te sientes cuando alguien no se levanta para saludarte. Registra esa punzada instantánea de desprecio. Practica levantarte un segundo antes de extender la mano, convirtiéndolo en un movimiento fluido. Nota cómo cambia la dinámica cuando ambos están de pie frente a cuando uno está sentado. Y cuando tengas tentación de omitir este gesto por prisa o comodidad, recuerda, los hombres construyen su reputación ladrillo a ladrillo, interacción a interacción. Cada vez que te levantas, no estás honrando al otro. Estás honrando tu propio estándar. Escribe esto donde puedas verlo. ¿Mi presencia es completa o no es? Porque en el mundo de los hombres que construyen cosas, que toman decisiones, que dejan huella, los detalles nunca son solo detalles. Son la firma invisible de tu carácter. La próxima vez que alguien entre a tu espacio, pregúntate,
¿Qué versión de mí quiero presentar hoy? Porque todo comienza con ese primer gesto, con esos centímetros que separan estar sentado de estar de pie, la indiferencia del respeto, lo ordinario de lo memorable. Levantarse no te quita poder, te define. Descubre cómo dominar tu mente y liberar todo tu potencial. En nuestro ebook, El poder de la mente, aprenderás estrategias prácticas para superar tus límites, fortalecer tu enfoque y transformar tu mentalidad en una herramienta imparable hacia el éxito. Haz clic en el primer comentario fijado para obtenerlo ahora mismo. Número 7. Habla solamente cuando sea estrictamente necesario. Las palabras son flechas que una vez disparadas no pueden ser recuperadas. En la era del ruido constante, donde la gente confunde verborrea con elocuencia y exposición con relevancia, el verdadero poder reside en el dominio del silencio estratégico. No es mudez, sino economía lingüística. Cada palabra que retienes es un territorio que no expones a conquista ajena, una carta que no revelas en el juego social. Imagina un maestro de ajedrez en medio de un torneo. Mientras los novios mueven piezas compulsivamente, él pasa minutos en aparente inacción. No es indecisión, sino comprensión profunda de que en los intervalos entre movimientos reside la verdadera partida. Cuando finalmente actúa, el tablero entero se transforma. Así opera el principio del habla medida. Convertir cada intervención en jugada maestra, no en movimiento superfluo. La gente suele subestimar el costo de sus propias palabras. Creen que hablar los hace visibles, cuando en realidad los hace vulnerables. Cada frase innecesaria es como dejar huellas en tierra blanda. Permite que otros rastreen tus patrones, anticipen tus reacciones, mapeen tus debilidades. El que domina el arte de callar controla el ritmo de cada interacción, transformando el silencio en arma estratégica. En las negociaciones importantes, los intervalos de silencio valen más que los discursos. Cuando resistes la urgencia de llenar los vacíos con sonidos, obligas al otro a revelar sus intenciones. El mutuo bien empleado es el mejor interrogador. La mayoría incapaz de soportar el peso del vacío terminará por decir lo que nunca pretendió compartir. Pero atención, esto no es sobre convertirse en un mudo social. Se trata de cultivar la precisión de un cirujano verbal, donde cada incisión lingüística sirve un propósito definido. El hombre sabio no carece de opiniones. Las dosifica con la avaricia de un banquero que protege su oro. Su silencio no es vacío, sino depósito de significado acumulado. Los líderes más efectivos comprenden esto. Observa a cualquier figura de verdadera influencia. Sus palabras son escasas pero pesadas, como lingotes en balanza. No hablan para llenar tiempo, sino para alterar realidades. Cuando abren la boca, las orejas se inclinan naturalmente hacia ellos, porque han establecido que cada sílaba contiene sustancia. Para dominar este arte, uno aplica la regla de los 3 filtros. Antes de hablar, pregunta: ¿es verdad? ¿Es necesario? ¿Es útil? Si falla en alguno, la palabra no merece ser pronunciada. 2. Convierte las reuniones en laboratorios. En tu próxima junta, haz el experimento de hablar un 70% menos de lo habitual. Nota cómo aumenta el peso específico de tus intervenciones. 3. Domina el poder de la pausa. Cuando te pregunten algo comprometedor, acostúmbrate a respirar profundamente antes de responder. Los 5 segundos de silencio te darán ventaja táctica. 4. Cultiva respuestas no verbales. Un gesto calculado, una ceja levantada, una sonrisa enigmática pueden transmitir más que 1000 palabras mal elegidas. 5. Analiza antes de articular. Pregúntate siempre: ¿qué pierdo al decir esto? Más que lo que ganas, es lo que preservas lo que construye tu poder. Recuerda, en la economía de la atención, tu silencio es la moneda más fuerte. Los tontos gastan su capital lingüístico en chatarra conversacional. Los estrategas lo invierten en frases que construyen imperios. Ejercicio final. Esta semana, lleva un registro de cada vez que hablas sin necesidad real. Anota qué perdiste con ello. Al 7º día, compara el balance. Verás con claridad meridiana el costo de las palabras malgastadas. Escribe en tu espejo: mis palabras son escasas, por lo tanto sagradas. Porque en el teatro social, los personajes secundarios llenan el escenario con ruido. Los protagonistas aparecen solo cuando su presencia cambia la trama. El silencio no es ausencia, sino presencia concentrada.
Cuando dejes de regalar palabras como limosna, empezarán a valorarlas como oro. Número 8. Cuando la generosidad se convierte en desgaste. La generosidad es una virtud ampliamente celebrada en la sociedad. Desde una edad temprana, se nos enseña que dar es un acto noble, una expresión de empatía y compasión que fortalece los lazos humanos. Sin embargo, cuando la entrega se vuelve excesiva y constante, puede transformarse en una carga emocional y psicológica que desgasta a la persona generosa, llevándola a un estado de agotamiento profundo. Esta es la paradoja de la generosidad excesiva. Lo que comienza como un acto de altruismo puede convertirse en una fuente de desgaste y sufrimiento si no se establece un equilibrio. El agotamiento emocional es un proceso silencioso. No ocurre de manera repentina, sino que se acumula con el tiempo. La persona que da sin cesar empieza a sentir un cansancio inexplicable, una sensación de vacío que parece no tener una causa clara. A menudo, este desgaste se atribuye al trabajo, al estrés del día a día o a la falta de descanso, sin considerar que la verdadera raíz del problema está en la sobrecarga emocional que implica el acto de dar sin recibir. La ciencia respalda esta realidad. La teoría del agotamiento emocional explica que un esfuerzo constante sin una fuente de renovación lleva a consecuencias adversas en la salud mental y física. El estrés crónico, la ansiedad, el insomnio y la tristeza son algunos de los síntomas más comunes en quienes han dado demasiado sin considerar sus propias necesidades. En un mundo que valora la productividad y la entrega incondicional, pocas veces se nos recuerda la importancia de cuidar nuestra propia energía antes de seguir ofreciendo ayuda a los demás. Esta confusión sobre el origen del malestar hace que muchas personas no identifiquen su agotamiento con el exceso de entrega. Creen que su fatiga proviene de sus responsabilidades laborales o de un ritmo de vida acelerado, cuando en realidad han descuidado su bienestar personal al priorizar constantemente las necesidades ajenas. La falta de conciencia sobre este proceso puede llevar a una sensación de desesperanza, donde la persona siente que, a pesar de todo lo que ha hecho por los demás, sigue experimentando un profundo vacío interior. La solución no radica en dejar de ser generoso, sino en encontrar un equilibrio. El amor propio es un pilar fundamental en este proceso. No se trata de volverse egoísta o indiferente, sino de reconocer que para poder ayudar a los demás, primero es necesario estar bien con uno mismo. Como decía Marco Aurelio, vivir en armonía con la naturaleza no implica sacrificarse hasta la extenuación, sino actuar con sabiduría, preservando la propia energía para poder seguir contribuyendo de manera auténtica. Los límites juegan un papel crucial en este equilibrio. Aprender a decir, hoy no puedo sin culpa, es esencial para evitar el desgaste. Muchas veces, el temor a decepcionar a los demás o a ser visto como una persona insensible impide que se establezcan límites saludables. Sin embargo, la realidad es que poner límites no solo protege el bienestar personal, sino que también permite que la ayuda ofrecida sea genuina y no un acto de obligación que genera resentimiento o fatiga. Además, es fundamental la necesidad de recargarse. Rodearse de personas que también nutran nuestra energía, realizar actividades que brinden placer y bienestar, y tomarse el tiempo para el descanso y la introspección son prácticas necesarias para mantener un equilibrio emocional. No se puede dar lo que no se tiene. Por ello, es crucial encontrar momentos de regeneración para poder seguir brindando desde un lugar de plenitud. La conciencia sobre el propio bienestar es la clave para una generosidad sostenible. Antes de seguir entregando, es importante detenerse y reflexionar. ¿Me estoy cuidando lo suficiente? Nadie más lo hará por nosotros. Cuando nos aseguramos de nuestro propio bienestar, lo que damos es auténtico, valioso y verdaderamente transformador. La verdadera generosidad no es sacrificarse hasta el agotamiento, sino compartir desde la abundancia de un espíritu bien cuidado. La generosidad es una cualidad profundamente humana, un gesto de conexión con los demás que refleja empatía y compasión. Sin embargo, cuando se convierte en un patrón compulsivo, puede transformarse en una carga que drena la energía emocional y física de quien la practica. Es en este punto donde surge el llamado síndrome del Salvador,
una tendencia en la que una persona siente que debe rescatar a los demás constantemente, colocándose en una posición de dador inagotable, incluso a costa de su propio bienestar. Este impulso de ayudar sin descanso genera dinámicas de dependencia. Quien se acostumbra a recibir sin esfuerzo puede perder la capacidad de resolver sus propios problemas, mientras que quien da sin medida puede sentirse indispensable, pero también atrapado en una rueda de agotamiento. Esta falta de reciprocidad crea una sensación de desbalance y puede generar frustración y resentimiento cuando la ayuda no es correspondida de ninguna forma. La generosidad debería fluir en ambas direcciones, como una danza de apoyo mutuo, no como un sacrificio unilateral que despoja a quien da de su propia estabilidad. Muchas culturas han exaltado el sacrificio como una virtud suprema. Se nos enseña que dar hasta el agotamiento es un acto de nobleza, que poner las necesidades de los demás antes que las propias es un signo de bondad. Sin embargo, cuando esta idea se convierte en una expectativa constante, se pierden los límites que protegen la salud mental y emocional. La idealización del sacrificio perpetúa la idea de que el valor de una persona radica en cuánto puede ceder por los demás, en lugar de reconocer su derecho al equilibrio y al autocuidado. Este desgaste emocional no solo impacta la mente, sino también el cuerpo. Quienes han caído en el exceso de generosidad suelen experimentar síntomas físicos como fatiga crónica, dolores musculares, insomnio o enfermedades psicosomáticas. El organismo responde al estrés de estar siempre disponible, de sostener cargas que no le corresponden. Es una señal de alerta que indica que se ha cruzado un umbral peligroso, que la entrega incondicional ha comenzado a consumir la propia vitalidad. Además, la generosidad extrema puede atraer relaciones unilaterales, en las que ciertas personas solo buscan recibir sin aportar. Este tipo de dinámicas refuerzan patrones de explotación emocional y crean la sensación de ser utilizado. No se trata de rechazar la ayuda, sino de aprender a discernir cuándo es genuinamente apreciada y cuándo simplemente se espera como un derecho adquirido. De lo contrario, se perpetúa un ciclo en el que la generosidad deja de ser un acto de amor y se convierte en una obligación desgastante. Existe también el mito de que ayudar siempre es lo correcto, una creencia que ignora una realidad crucial. En ocasiones, intervenir constantemente en la vida de los demás puede impedir su crecimiento. Cuando alguien recibe ayuda sin esfuerzo, puede perder la oportunidad de desarrollar resiliencia, autonomía y capacidad de resolución de problemas. No toda ayuda empodera. A veces, sostener a alguien sin permitirle enfrentar sus propios desafíos solo refuerza su dependencia. Es aquí donde el no se convierte en un acto de amor. Aprender a establecer límites y decir no cuando es necesario no solo protege a quien da, sino que también permite que los demás asuman la responsabilidad de su propio camino. Negarse a ayudar en ciertas circunstancias no es egoísmo, sino una forma de respeto tanto hacia uno mismo como hacia el otro. Dejar espacio para que cada persona enfrente sus retos es, en muchas ocasiones, la forma más efectiva de contribuir a su verdadero crecimiento. Cuando la generosidad se desborda sin control, puede afectar la autoestima. Muchas personas generosas caen en la trampa de medir su valor personal en función de cuánto dan, creyendo que su existencia solo tiene sentido si son útiles para los demás. Sin embargo, la valía de una persona no radica en el sacrificio que hace, sino en su esencia, en su capacidad de ser y existir más allá de lo que pueda ofrecer a los demás. Reconocer esto es clave para restaurar el equilibrio en las relaciones y en la propia percepción de sí mismo. El autocuidado no es un lujo ni un acto de egoísmo, sino una necesidad fundamental. Incorporar momentos de descanso, desconexión y actividades que nutran el bienestar propio es esencial para seguir dando sin caer en el agotamiento. Una generosidad saludable solo es posible cuando se tiene una base sólida de estabilidad personal. Sin esta, cualquier esfuerzo por ayudar a los demás se convierte en una carga insostenible. La clave está en la generosidad consciente y estratégica. No se trata de dejar de dar, sino de aprender a hacerlo de manera equilibrada, seleccionando en qué situaciones y con quién compartir la energía y los recursos. La generosidad que se ejerce con sabiduría no solo beneficia a los demás,
sino que también preserva el bienestar de quien la ofrece. Solo así se puede construir una vida en la que dar y recibir sean dos fuerzas complementarias, en lugar de una ecuación desequilibrada que erosione el alma y el cuerpo. 9. El costo de complacer a otros. La amabilidad es una virtud que, cuando nace de la autenticidad, se convierte en un reflejo del respeto y la empatía genuina. Sin embargo, cuando la amabilidad es forzada, cuando surge del miedo a decepcionar o a ser juzgado, deja de ser un acto noble para convertirse en una forma silenciosa de autotraición. Decir sí cuando el corazón clama por un no es una herida autoinfligida, un acto que fragmenta la coherencia interna y crea una lucha invisible entre lo que se siente y lo que se expresa. Esta autotraición repetida genera un desgaste emocional profundo. Cada sí no sentido es una pérdida de energía, una entrega de poder personal que lentamente erosiona la confianza en uno mismo. Las emociones reprimidas no desaparecen, se acumulan, creando una tensión interna que puede manifestarse como ansiedad, tristeza o malestar físico. El cuerpo se convierte en un lienzo donde las emociones no expresadas dejan sus huellas. El insomnio, el agotamiento, los nudos en el estómago. La desconexión con uno mismo es el precio que se paga por una amabilidad que nace del temor y no de la voluntad. Cuando la amabilidad se basa en la obligación y no en la elección, las relaciones que se construyen se vuelven asimétricas. Se da sin recibir, se cede sin ser reconocido, y la insatisfacción crece de manera silenciosa. Aunque la intención sea la de mantener la armonía, la falta de autenticidad es perceptible, aunque no siempre de manera consciente. Las relaciones desequilibradas no solo desgastan, sino que también perpetúan la sensación de que uno debe hacer más para merecer el afecto de los demás. La verdad es que quien se acostumbra a ceder constantemente termina rodeado de personas que esperan precisamente eso, una entrega sin resistencia. El estoicismo, una filosofía basada en la virtud y la coherencia personal, nos enseña que vivir con integridad es más importante que complacer a los demás. La verdadera justicia comienza por uno mismo. No se trata de rechazar la amabilidad, sino de asegurarse de que ésta sea una extensión de nuestra autenticidad y no un sacrificio personal. No se puede ser justo con los demás sin antes serlo con uno mismo. Aprender a decir no es un acto de egoísmo, sino de amor propio. Es una afirmación de los propios límites, una declaración de respeto hacia uno mismo. Las señales físicas y emocionales que indican incomodidad o resistencia deben ser escuchadas, pues son la voz interna que nos recuerda nuestras necesidades. Ignorar estas señales es silenciar nuestra esencia en favor de una aceptación externa que nunca será suficiente. La verdadera libertad radica en la autenticidad. Elegirse a uno mismo no significa aislarse, sino construirse con base en la verdad. La autoestima no se fortalece a través de la complacencia, sino a través de la coherencia. Una amabilidad genuina solo puede surgir de un ser humano que se siente completo, que no da por miedo o por deber, sino porque su corazón así lo elige. Al final, la reflexión es clara. La verdadera amabilidad no se basa en el sacrificio personal ni en la sumisión ante las expectativas ajenas. Nace de la autenticidad, de la capacidad de reconocer los propios límites y respetarlos. No se trata de complacer a todos, sino de ser fiel a uno mismo. Quien se elige a sí mismo con honestidad, construye relaciones más sanas y una vida más plena. La búsqueda de validación externa es una de las trampas más silenciosas en las que podemos caer. Desde pequeños, aprendemos a asociar el reconocimiento con el valor propio. Los elogios nos hacen sentir dignos, mientras que la indiferencia o la crítica nos generan inseguridad. Crecemos con la idea de que para ser amados y aceptados debemos encajar en las expectativas de los demás. Sin embargo, este camino conduce a un laberinto sin salida, donde la satisfacción es efímera y la paz interior se vuelve inalcanzable. Cuando vivimos en función de la aprobación ajena, sacrificamos partes esenciales de nuestra identidad. Las decisiones dejan de basarse en lo que realmente queremos y pasan a depender de lo que creemos que los demás esperan de nosotros. Nos convertimos en personajes diseñados para encajar, renunciando, muchas veces sin darnos cuenta, a nuestras propias pasiones, deseos y necesidades. En este proceso,
La fatiga emocional se acumula, pues mantener una imagen que no nos representa requiere un esfuerzo constante y desgastante. El costo de esta validación no solo se paga con cansancio, sino con una progresiva pérdida de identidad. Cuando priorizamos la complacencia sobre la autenticidad, nos alejamos de nuestra verdadera esencia. Comenzamos a medir nuestro valor en función de la aceptación externa, volviéndonos vulnerables a la manipulación y al abuso emocional. La autoanulación es un precio alto que muchas personas pagan sin ser plenamente conscientes de ello. La constante adaptación a los deseos ajenos nos hace sentir invisibles, atrapados en una vida que no nos pertenece. Además, la sumisión a las expectativas de los demás puede derivar en resentimiento. Al principio, la complacencia puede parecer un acto noble, una forma de garantizar armonía en las relaciones. Sin embargo, con el tiempo, la sensación de ser explotados o no valorados genera frustración y distanciamiento. Es entonces cuando la amabilidad forzada deja de ser un puente de conexión y se convierte en una barrera que erosiona las relaciones. Quienes han dado todo a cambio de aprobación se enfrentan a la amarga realidad de que su entrega no siempre es correspondida. La ilusión de que la reciprocidad es automática también juega un papel clave en este ciclo. Se suele creer que si uno es siempre generoso y considerado, los demás actuarán de la misma manera. Sin embargo, en la práctica, esto no siempre ocurre. Hay quienes interpretan la complacencia como un derecho adquirido y no como una elección consciente. En estas dinámicas, la persona que busca validación termina atrapada en relaciones unilaterales, donde su bienestar es constantemente postergado en favor de los demás. El impacto de esta constante represión emocional no se limita al ámbito psicológico, sino que también afecta la salud física. El estrés crónico, la ansiedad y diversas afecciones psicosomáticas son consecuencias comunes en quienes viven para satisfacer a los demás. El cuerpo es un reflejo de nuestras emociones y cuando nos negamos sistemáticamente nuestras propias necesidades, este termina manifestando el desequilibrio. La negación prolongada de uno mismo puede traducirse en insomnio, fatiga, problemas digestivos y dolores musculares, entre otros síntomas. No obstante, la solución no radica en volverse indiferente o egoísta, sino en aprender a establecer límites sanos. Ser amable no significa ser sumiso. La verdadera fortaleza está en encontrar un equilibrio entre el deseo de ayudar y la necesidad de proteger el propio bienestar. 10. El arte de la serenidad y la indiferencia. En un mundo donde la constante búsqueda de validación externa, la acumulación de logros y el deseo de aceptación parecen ser las fuerzas que dirigen nuestras vidas, la indiferencia se presenta como un concepto desconcertante y radical. Sin embargo, para los estoicos, la indiferencia no es un signo de desinterés ni de apatía, sino una virtud que permite alcanzar una libertad profunda y un dominio de uno mismo. En este capítulo, exploraremos cómo el poder de la indiferencia, cuando se entiende correctamente, se convierte en un medio para alcanzar la serenidad, la sabiduría y la verdadera paz interior. En la filosofía estoica, la indiferencia no se refiere a una actitud pasiva o a un desdén por los demás, sino a un desapego consciente de aquello que está fuera de nuestro control. Para los estoicos, lo que realmente importa no son las circunstancias externas, sino nuestra respuesta a ellas. Según Epicteto, uno de los grandes exponentes del estoicismo, no son las cosas las que nos perturban, sino nuestra opinión sobre ellas. Es precisamente esta idea la que subraya la importancia de la indiferencia. Si aprendemos a ser indiferentes a lo que no podemos controlar, podremos mantener nuestra paz interior independientemente de los vaivenes del mundo exterior. Este desapego no es sinónimo de indiferencia moral o emocional, como podría sugerir el sentido común. Los estoicos no promovían una desconexión de las emociones o la empatía, sino una indiferencia hacia aquellas cosas que están fuera de nuestro alcance. Las acciones de los demás, los eventos aleatorios, las opiniones ajenas y las circunstancias externas. Cuando somos indiferentes a estas fuerzas, nos liberamos del poder que tienen sobre nuestra tranquilidad y nuestra felicidad. El ejemplo más claro de este principio en acción se encuentra en las palabras de Marco Aurelio,
quien en sus meditaciones reflexiona sobre cómo debemos aceptar lo que no podemos cambiar. Si te aflige alguna causa externa, no es esta la que te molesta, sino tu juicio sobre ella. Aquí, la indiferencia no es una falta de emoción, sino una comprensión profunda de lo que realmente podemos controlar. Nuestra interpretación de los eventos, y no los eventos mismos. El poder de la indiferencia radica en su capacidad para liberarnos de las cadenas emocionales que nos atan al juicio y la reactividad. La mente humana, naturalmente, tiende a identificarse con el mundo externo. A menudo, nuestra felicidad depende de la aprobación de los demás, de los logros personales o de las circunstancias favorables. Sin embargo, todos estos factores son inestables e impredecibles. La verdadera libertad, entonces, solo se alcanza cuando entendemos que nuestra paz interior no debe depender de factores externos. En este sentido, la indiferencia estoica actúa como un contrapeso a las expectativas y los deseos que nos arrebatan nuestra serenidad. Los deseos insaciables por reconocimiento, éxito o posesiones materiales son la raíz del sufrimiento humano, según los estoicos. Al aprender a ser indiferentes ante la necesidad de la validación externa, descubrimos una paz que no puede ser alterada por el mundo exterior. Cuando alguien nos critica o nos rechaza, la indiferencia no implica ignorar el hecho ni reprimir nuestra respuesta, sino reconocer que la crítica no define nuestra valía. La crítica de otros es, en su mayor parte, un reflejo de su propia perspectiva, y no un juicio absoluto sobre quiénes somos. Al ser indiferentes a esas opiniones externas, permanecemos firmes en nuestro autoconocimiento y en nuestra confianza interior. De esta manera, nos convertimos en menos vulnerables a los caprichos emocionales que nos afectan cuando buscamos la aprobación de los demás y encontramos la verdadera serenidad. Para vivir en serenidad, también es necesario que recuerdes una cosa fundamental. Tú eres el único que tiene el derecho de definir tu vida. Las opiniones ajenas son solo eso, opiniones. No son una verdad universal. Si alguien tiene algo que decir sobre ti, es solo una interpretación de su perspectiva, no una declaración sobre tu ser. Tú decides cómo te defines a ti mismo, no los demás. La serenidad radica en entender que no estamos a la deriva de lo que los demás piensan de nosotros. Somos quienes decidimos ser, y esa es una gran fuente de poder. Si vives buscando la validación externa, es como si estuvieras cargando una mochila llena de piedras que no necesitas. Puedes liberarte de esa carga en cualquier momento. Aquí te dejo algunas formas prácticas de cultivar la serenidad. Desarrolla la autocompasión. Reconoce que no tienes que ser perfecto para ser suficiente. Todos cometen errores, y eso no te hace menos valioso. Sé amable contigo mismo en esos momentos de debilidad. Limita el impacto de las redes sociales. En este mundo tan conectado, las redes sociales amplifican las voces ajenas. Establece límites claros sobre cuánto tiempo dedicas a ellas. La constante validación digital puede robarte tu paz interior. Ten en cuenta que las redes sociales solo muestran lo que las personas quieren que veas, no la realidad completa. Haz una pausa antes de reaccionar. Ante una crítica, respira profundamente y date unos segundos para reflexionar antes de responder. Esto te ayudará a evitar reacciones impulsivas y a mantener el control sobre tu serenidad. Conéctate con tu propósito. Si tienes claro lo que realmente te importa en la vida, será mucho más fácil no dejarte llevar por lo que los demás piensan de ti. Dedica tiempo a pensar en lo que te mueve y en lo que quieres lograr. Acepta las críticas con calma. No todas las críticas son destructivas. Si son constructivas, utilízalas como una herramienta para mejorar. Si no lo son, déjalas ir. Elegir a qué darle atención es una habilidad poderosa que te ayuda a conservar tu energía. Recuerda que la serenidad es una forma de libertad. Cuando dejas que las opiniones ajenas se deslicen, como el agua sobre las piedras de un río, te liberas de las cadenas invisibles que nos atan a las expectativas externas. Tú decides cómo te sientes, cómo respondes y cómo vives tu vida. La serenidad te empodera, te otorga una paz que nada ni nadie puede arrebatarte. Es un acto de rebeldía silenciosa, un recordatorio de que no estamos a merced de las críticas externas, sino que somos los dueños de nuestra propia paz.
Así que la próxima vez que alguien te critique o te juzgue, recuerda, tú eres como el río. Las opiniones ajenas son solo piedras en el camino, y tú decides si las dejas ser parte de tu cauce o las dejas pasar sin más. Al final del día, la clave para vivir con serenidad es entender que no somos lo que los demás piensan de nosotros. Somos lo que decidimos ser. Tú eres el autor de tu propia historia. Las opiniones ajenas son solo ecos de voces que no tienen poder sobre ti, a menos que tú lo permitas. Cuando practicas la indiferencia, recuperas el control de tu vida. Te conviertes en el protagonista de tu propia película, y las voces externas dejan de influir en tu guión. Al igual que grandes figuras como Steve Jobs o Nelson Mandela, que enfrentaron críticas constantes pero mantuvieron su foco en lo que realmente importaba, tú también puedes aprender a ser inquebrantable ante las opiniones ajenas. Recuerda que, en el gran escenario de la vida, no necesitas la validación externa para saber que ya eres suficiente. Tu serenidad está dentro de ti, y solo tú decides si la dejas ser perturbada o si eliges guardarla como un tesoro valioso e inquebrantable. Recuerda seguirnos en nuestra cuenta de TikTok, @diarioestoicoit, y en nuestras otras redes sociales como Facebook, Instagram, Telegram y Twitter. 11. La importancia de soltar. A lo largo de nuestra vida, las relaciones, como el viento que acaricia o azota, influyen profundamente en nuestra paz interior. No todas las interacciones nos enriquecen de la misma manera. Algunas nos elevan, otras nos drenan, nos desgastan, nos dejan vacíos. A veces, de manera sutil y casi imperceptible, nos encontramos rodeados de personas que no solo no nos aportan nada positivo, sino que incluso nos restan energía, nos llevan a cuestionarnos a nosotros mismos, nos hacen sentir pequeños o incluso nos hacen dudar de nuestro valor. El acto de liberar nuestra vida de aquellas relaciones que no nos sirven es un paso crucial para alcanzar una existencia más plena y serena. Pero, como todo acto de crecimiento personal, este proceso requiere coraje, conciencia y sobre todo la claridad para identificar lo que realmente nos beneficia y lo que solo nos consume. Una de las primeras señales de una relación tóxica es la falta de reciprocidad. Si siempre eres tú quien da, quien se sacrifica, quien cede y se adapta, mientras que la otra persona solo aparece cuando lo necesita, o peor aún, te exige sin ofrecer nada a cambio, debes cuestionar el valor real de esa relación. La generosidad de uno no debe convertirse en la explotación de otro. Cuando alguien solo te busca para su propio beneficio, sin interés genuino en tu bienestar, es hora de reflexionar. La verdadera amistad y el amor se construyen sobre el respeto mutuo, no sobre el egoísmo disfrazado de afecto. A menudo caemos en la trampa de justificar estas dinámicas por miedo a quedar mal, por la idea de que debemos mantener la relación a toda costa, pero las relaciones unilaterales son como plantas que nunca dan frutos. Más bien, te agotan, te apartan de tu camino y te impiden crecer. Un solo vaso de agua en medio del desierto no es suficiente para sobrevivir. Así que, en este punto, la pregunta más importante que debes hacerte es: ¿esta relación me aporta algo realmente significativo? Si la respuesta es no, es momento de soltar. La forma más directa de identificar si una relación es tóxica es observar cómo te sientes después de interactuar con esa persona. ¿Te sientes agotado, ansioso o como si hubieras dado mucho más de lo que has recibido? Las relaciones saludables deberían dejarte sintiendo más ligero, más fuerte, más lleno de energía. Si por el contrario, cada encuentro te deja con la sensación de haber perdido una parte de ti mismo o de haber sido drenado emocionalmente, entonces es hora de poner atención. No se trata de que todos deban llenar siempre nuestras expectativas, pero sí de que el intercambio emocional debe ser equitativo y saludable. El desgaste constante de las relaciones tóxicas es como un río que poco a poco erosiona la orilla. Con el tiempo, nos debilita y nos aparta de quienes realmente somos. El respeto por uno mismo comienza con la creación de límites claros y firmes. Es un acto de amor propio, no de egoísmo. Decir no, cuando es necesario, no es una traición hacia el otro, sino un acto de afirmación de tu propio ser. La gente que te valora entenderá tus límites y los respetará, porque sabe que, al hacerlo, también está respetando tu bienestar. De hecho,
Los estoicos nos enseñaban que nuestra paz interior debe ser nuestra prioridad y que no debemos permitir que nada ni nadie nos desestabilice innecesariamente. Cortar las relaciones tóxicas no requiere de explicaciones elaboradas ni de conflictos innecesarios. Basta con un cambio de actitud, disminuir el contacto, establecer distancia emocional, priorizar tu tiempo y energía para lo que realmente lo merece. No necesitas justificarte ni hacer un drama. Solo pon en práctica la sabiduría del silencio, el cual es mucho más elocuente que cualquier palabra. Para algunos, dejar ir a personas tóxicas puede parecer un acto cruel o egoísta, especialmente si estas relaciones han estado presentes durante mucho tiempo. Pero hay algo profundamente liberador en poner fin a una relación que ya no te nutre. No se trata de eliminar a la persona, sino de reconocer que esa relación ha cumplido un ciclo, que ha dejado de ser beneficiosa para tu bienestar y crecimiento. Al igual que el jardinero, poda las ramas secas para permitir que el árbol crezca con más fuerza. Cortar los lazos con lo que ya no suma es una forma de abrir espacio para nuevas experiencias, nuevas relaciones que realmente aporten. Recuerda que no todo lo que parece familiar es bueno para ti, y no todas las personas que has conocido en tu vida merecen un lugar permanente en tu corazón. Hay momentos en los que, aunque el afecto sea genuino, lo más sabio es alejarse para preservar tu salud emocional. Si sientes que una relación te está deteniendo, que te está haciendo retroceder en lugar de avanzar, es esencial preguntarte, ¿qué me está costando esta relación en términos de bienestar? Esta reflexión puede ser dolorosa, pero también es una de las formas más honestas de comenzar a sanar y liberarte. Una de las formas más efectivas de cortar el impacto negativo de las relaciones tóxicas es rodearse de personas que te inspiren y te apoyen. El ambiente que eliges nutrir en tu vida influye directamente en tu energía, en tu percepción de ti mismo y en tus decisiones. Las personas que te alientan, que te respetan y que te brindan su apoyo genuino se convierten en una fuente de crecimiento constante. Al abrir espacio para estas relaciones positivas, las negativas comienzan a perder fuerza y relevancia. Es un proceso gradual, pero profundamente transformador. Quizás al principio te cueste, sobre todo si estás acostumbrado a dar más de lo que recibes, pero recuerda que una relación saludable no es un intercambio donde siempre te toca dar. También es un lugar donde recibes, creces y compartes. El equilibrio es la clave. Es importante reconocer que las relaciones tóxicas no se limitan al ámbito personal. Pueden manifestarse en el trabajo, en la familia e incluso entre amistades. Un jefe que no valora tus esfuerzos, un colega que crea un ambiente tóxico o un familiar que no respeta tus decisiones son ejemplos de personas que pueden agotar tu energía y robarte la paz. Las relaciones tóxicas pueden tomar muchas formas, pero todas tienen un denominador común: la manipulación, el control y la falta de reciprocidad. Por eso, es fundamental estar atento no solo en el plano personal, sino en todos los ámbitos de tu vida. Al principio puede ser difícil identificar estos comportamientos, pero con la práctica y la observación, puedes aprender a reconocerlos antes de que afecten demasiado tu bienestar. Finalmente, antes de cortar cualquier lazo, es esencial preguntarse cuál es tu papel en esta dinámica. ¿Has permitido que estos comportamientos continúen por miedo a la confrontación? ¿Tienes dificultades para decir no, por miedo a decepcionar a otros? Estas preguntas pueden ayudarte a identificar patrones de comportamiento que quizás se repitan en otras relaciones. El autoconocimiento es fundamental para poder protegerte mejor y tomar decisiones más sabias en el futuro. Al cortar lo que no suma, no solo liberas espacio en tu vida para lo que realmente importa, sino que también te preparas para recibir lo que te permitirá crecer, sanar y prosperar. Recuerda que, al igual que la poda en un jardín, este proceso no es solo una acción de eliminación, sino una preparación para que tu vida florezca con más vigor y plenitud. Hazte esta promesa a ti mismo. Nunca más permitirás que las relaciones tóxicas tengan poder sobre tu vida. Y cuando finalmente hagas espacio para lo que realmente suma, descubrirás que la libertad, la paz y la felicidad son las recompensas que te esperan. A lo largo de nuestra vida, estamos rodeados de personas, relaciones y experiencias que nos impactan de diversas maneras.
Algunas nos aportan alegría, crecimiento y energía positiva, mientras que otras nos agotan, nos desequilibran y nos limitan. Sin embargo, el arte de discernir entre lo que nos ayuda a prosperar y lo que nos drena es una habilidad que pocas veces aprendemos de manera natural. La introspección, ese espacio silencioso y profundo dentro de nosotros, es el primer paso para tomar decisiones que protejan nuestra paz interior y fomenten relaciones saludables. Las relaciones que realmente nutren nuestro ser son aquellas que están construidas sobre bases sólidas de respeto mutuo, comunicación honesta y apoyo incondicional. Estas relaciones no requieren manipulaciones ni juegos emocionales. Simplemente fluyen de manera natural porque ambas partes se valoran y se comprenden. En estas relaciones, cada individuo se siente reconocido, escuchado y apreciado, y ambos hacen esfuerzos constantes para cultivar un ambiente de crecimiento mutuo. En contraste, las relaciones tóxicas son aquellas que están marcadas por patrones de control, desprecio, dependencia emocional o explotación. En ellas, uno de los individuos puede sentirse atrapado, agotado o constantemente insuficiente, mientras que la otra parte alimenta su ego o necesidades personales sin tener en cuenta el bienestar del otro. Este tipo de dinámicas pueden erosionar nuestro sentido de identidad y debilitar nuestra confianza. Reconocer cuando estamos atrapados en una relación tóxica es vital para nuestro bienestar, y aunque el proceso de liberación puede ser doloroso, es necesario para nuestra paz interior. Una de las mejores maneras de identificar si una relación está siendo beneficiosa o dañina es hacer un análisis honesto de cómo te sientes después de interactuar con esa persona. ¿Te sientes más fuerte, más ligero, más inspirado? ¿O por el contrario, sientes que algo dentro de ti se ha desgastado, que te has quedado vacío? Las relaciones que nos alimentan emocionalmente son aquellas que nos empujan a ser mejores, que nos hacen sentir que nuestras acciones son valoradas y que estamos contribuyendo al bienestar común. En cambio, las relaciones tóxicas nos agotan, nos dejan con una sensación de insuficiencia y nos hacen perder el rumbo. 12. El arte de reinventarse. La transformación desde el interior. A lo largo de nuestra vida, inevitablemente nos enfrentamos a momentos de crisis, a cambios inevitables o a simples deseos de crecimiento personal. Esos momentos pueden convertirse en oportunidades extraordinarias para redescubrirnos, para reajustar nuestro curso y proyectar una nueva versión de nosotros mismos. La reinvención no es un acto superficial, ni es un intento de adaptarnos a las expectativas ajenas. Es un regreso a lo más profundo de nuestro ser, una oportunidad para aclarar lo que realmente somos y lo que aspiramos a ser. Es un proceso de exploración y autodescubrimiento que exige paciencia, reflexión y coraje. Todo lo que proyectamos al mundo, desde nuestras palabras hasta nuestra forma de vestir, tiene el poder de decir algo sobre nosotros, incluso cuando no estamos conscientes de ello. La ropa, los gestos y los pequeños detalles de nuestra apariencia son como las primeras palabras de un libro. Invitan a los demás a acercarse, a leer, a interesarse. Por lo tanto, la reinvención de uno mismo comienza con la comprensión de que la forma en que nos presentamos al mundo no solo refleja nuestra personalidad, sino que también la moldea. Imagina que decides renovar tu vestimenta, o tal vez cambiar un pequeño hábito en tu forma de peinarte o caminar. Este no es un acto vano. Al contrario, es una declaración de intenciones. Al actualizar tu imagen, no estás simplemente siguiendo una moda o buscando aprobación, sino más bien estás dándote permiso para mostrar la mejor versión de ti mismo. Este proceso de transformación debe estar alineado con tu esencia, con lo que verdaderamente te hace sentir cómodo y auténtico, no con lo que otros esperan que seas. Por esto, te dejaremos algunos aspectos claves que cambiarán la forma en la que los demás te perciben. Primero, transforma tu entorno, el espacio como reflejo de tu mente. El entorno en el que habitamos tiene un impacto profundo en nuestro estado emocional y mental. Un espacio desordenado o cargado de objetos que no nos aportan nada puede convertirse en una fuente constante de estrés. Por el contrario, un espacio organizado, tranquilo y alineado con nuestra visión de vida
puede ser el refugio perfecto para que nuestras ideas fluyan y nuestra creatividad se libere. Reinventarse también implica hacer un cambio en los lugares que habitamos, ya sea en nuestra casa, oficina o incluso en nuestro entorno social. ¿Cómo se ve tu espacio? ¿Te representa? ¿Te inspira a seguir creciendo? A veces los pequeños cambios son los que tienen un mayor impacto. Reorganizar los muebles, introducir plantas o elegir colores que transmitan calma y energía positiva. Cambiar nuestro espacio no es solo una mejora estética, sino una manera de comunicarnos con nosotros mismos de manera más clara y profunda. Segundo, el poder de aprender, el crecimiento a través de la curiosidad. La reinvención personal no solo depende de lo que cambiamos por fuera, sino también de lo que somos capaces de aprender y descubrir. La curiosidad es el motor de la transformación. ¿Hace cuánto que no aprendes algo nuevo por puro gusto? La vida nos ofrece innumerables oportunidades para seguir creciendo y a menudo éstas se encuentran fuera de nuestra zona de confort. Tener la valentía de embarcarse en nuevas experiencias, de explorar pasatiempos que nunca habíamos considerado o de adquirir una nueva habilidad, no solo te conecta con lo desconocido, sino que también abre puertas a nuevas perspectivas. No importa si se trata de aprender un instrumento, un idioma o incluso una actividad física, lo que importa es que este proceso te reta, te obliga a adaptarte y con cada paso te demuestra que eres capaz de reinventarte, de adaptarte, de evolucionar. Tercero, la influencia de tu postura. Nuestro cuerpo es un canal de comunicación poderoso. La forma en que nos movemos, cómo nos sentamos, cómo caminamos, incluso cómo respiramos, tiene un impacto directo en cómo nos percibimos y cómo nos perciben los demás. La postura, las expresiones faciales y la energía que emana nuestro cuerpo pueden decir mucho sobre nuestra confianza, nuestra disposición y nuestra capacidad para enfrentar los desafíos. Ser consciente de cómo te presentas físicamente al mundo es una herramienta poderosa en el proceso de reinvención. Practicar la postura erguida, hacer contacto visual genuino y sonreír con autenticidad no solo proyecta una imagen de confianza ante los demás, sino que también refuerza la confianza interna. Cada vez que te mantienes erguido y en control de tus movimientos, estás enviando un mensaje claro. Tú eres dueño de tu destino. Cuarto, desafía las expectativas. La sorpresa como catalizador de cambio. A menudo las personas nos etiquetan, nos colocan en moldes predefinidos basados en lo que esperan de nosotros. Pero la reinvención verdadera viene cuando desafiamos esas expectativas, cuando tomamos decisiones que no solo nos sorprenden a nosotros mismos, sino que también generan asombro en los demás. ¿Qué pasaría si decidieras tomar un rumbo inesperado en tu vida? ¿Qué pasaría si te atreves a tomar una decisión audaz, diferente, que rompa con las normas? Esta forma de actuar no se trata de buscar la aprobación ajena, sino de reafirmar nuestra autonomía y nuestro compromiso con la transformación personal. Al tomar riesgos calculados, al romper con lo previsible, no solo nos mostramos como individuos valientes, sino que también inspiramos a otros a desafiar sus propios límites. Quinto, cultiva una mentalidad optimista, la energía que atrae lo positivo. En el proceso de reinventarse, la mentalidad juega un papel fundamental. Adoptar una perspectiva positiva y constructiva, incluso frente a la adversidad, no solo mejora nuestro bienestar personal, sino que también atrae situaciones y personas que resuenan con nuestra energía. Practicar el optimismo es una forma de reprogramar nuestra mente hacia el crecimiento, enfocándonos más en las soluciones que en los problemas, más en las oportunidades que en los obstáculos. El optimismo no es una actitud ingenua, sino una elección diaria. Se cultiva a través de la gratitud, la resiliencia y la disposición para ver el lado positivo de las situaciones. Alimenta tu mente con pensamientos edificantes, rodeándote de personas que aporten luz a tu vida, y pronto notarás cómo esa energía positiva se multiplica a tu alrededor. Sexto, conecta con nuevos círculos, el valor de las nuevas relaciones. La reinvención no es un proceso aislado, se ve reflejado y enriquecido por las personas que elegimos tener cerca. A veces, para crecer, necesitamos expandir nuestros círculos sociales, buscar nuevas conexiones
Interactuar con personas que compartan intereses y valores similares, pero que también nos desafíen a ser mejores. Cada nueva relación, cada nueva conversación, es una oportunidad para fortalecer nuestra red de apoyo y adquirir nuevas ideas. Además, participar en círculos diferentes nos expone a nuevas perspectivas, nos empuja a replantear nuestras creencias y nos ofrece el apoyo necesario para afrontar los retos que acompañan cualquier proceso de cambio. No se trata de acumular amistades, sino de rodearnos de aquellos que nos inspiran a seguir avanzando. Séptimo, la reinvención como un acto de autocompasión y paciencia. Es crucial recordar que la reinvención no ocurre de la noche a la mañana. Es un proceso gradual que requiere paciencia, perseverancia y autocompasión. A medida que avanzamos en este camino, podemos cometer errores, enfrentar desafíos y experimentar momentos de duda. Sin embargo, estos no son fracasos, sino lecciones que nos acercan a la versión más auténtica y poderosa de nosotros mismos. No busques la validación externa, no te apresures por la aprobación de los demás. La única validación que verdaderamente importa es la que proviene de ti mismo. Aprende a confiar en tu propio proceso y celebra cada pequeño paso en el camino hacia la transformación. Reconocer que este es un viaje continuo, que requiere tiempo y dedicación, es fundamental para mantener la motivación. Octavo, deja ir lo que ya no contribuye a tu crecimiento. Reinventarse también implica aprender a soltar. Es un acto de desprenderse de lo que ya no nos sirve, ya sean hábitos, relaciones o creencias que nos limitan. A menudo, el miedo a lo desconocido nos impide dejar ir lo familiar, pero es solo a través de este acto de desprendimiento que podemos hacer espacio para lo nuevo. Este es uno de los pasos más desafiantes en el proceso de reinvención, pero también es uno de los más liberadores. Al soltar lo que ya no resuena con nuestra visión de futuro, permitimos que nuevas oportunidades y experiencias llenen ese vacío. Al final del día, la reinvención no es solo un acto externo, sino un regreso a lo más profundo de nosotros mismos. Es un recordatorio de que somos seres en constante evolución, y cada momento ofrece la oportunidad de reimaginar lo que somos capaces de ser. La verdadera reinvención es aquella que nos lleva a abrazar nuestra autenticidad, a aceptar nuestras imperfecciones y a seguir adelante con valentía hacia la versión más completa de nosotros mismos. No temas al cambio, porque en él yace el potencial para florecer. En este proceso, te invito a abrazar tu poder transformador y a reinventarte con coraje, porque el mundo necesita la mejor versión de ti. 13. La fuerza del silencio estratégico. En la vida humana, una de las experiencias más dolorosas es la de ser ignorado o no ser valorado por aquellos a quienes entregamos nuestro tiempo, energía o afecto. Las relaciones humanas, que deberían ser fuentes de crecimiento mutuo y de reconocimiento recíproco, a menudo se ven empañadas por la indiferencia, la falta de aprecio o incluso el menosprecio. La filosofía estoica, sin embargo, nos ofrece una reflexión profunda y transformadora sobre cómo abordar esta situación de manera sabia, serena y, sobre todo, liberadora. El silencio, lejos de ser una respuesta pasiva o sumisa, se presenta como una herramienta poderosa para preservar nuestra paz interior, reafirmar nuestra dignidad y actuar con serenidad ante quienes no nos valoran. El silencio, tal como lo entendían los antiguos estoicos, no es simplemente la ausencia de sonido o la falta de palabras. Más bien, es un acto consciente de retiro, una forma de distanciamiento de las turbulencias externas que nos afectan. En las relaciones, especialmente con aquellos que no nos valoran, el silencio es un refugio donde podemos encontrarnos con nosotros mismos, lejos del ruido de las expectativas ajenas. Séneca, en sus cartas a Lucilio, nos advierte contra la tendencia de involucrarnos en discusiones y esfuerzos innecesarios para ganar la aprobación de otros. No gastes tus fuerzas en algo que no puede traerte verdadera satisfacción. A través de estas palabras, Séneca nos recuerda que nuestro valor no depende de la opinión externa. Si bien es natural desear reconocimiento, nuestra paz interior y sentido de valía no deben depender de quienes no nos aprecian. El silencio, en este sentido, es un acto de conservación de nuestra energía y bienestar emocional. Al abstenernos de responder ante la indiferencia de los demás,
Elegimos, en su lugar, mantener nuestra serenidad y proteger lo más valioso, nuestro equilibrio interior. El verdadero estoico sabe que no puede controlar las opiniones de los demás, pero sí puede controlar su respuesta ante ellas. En lugar de sumergirse en una lucha constante por ganar la consideración de quienes no nos valoran, el silencio nos ofrece la posibilidad de retirarnos de una situación que no tiene sentido. Este silencio no es un signo de debilidad o sumisión, sino una forma de autocuidado profundo. El que se retira de una interacción vacía, de una relación unidireccional, demuestra tener la sabiduría de reconocer que, a veces, lo mejor que podemos hacer es no participar en el intercambio. El silencio frente a quienes no nos valoran también es un acto de autorrespeto. Para el estoico, el respeto por uno mismo es fundamental. Entender nuestro propio valor y actuar de acuerdo con ese entendimiento es esencial para mantener nuestra dignidad. Cuando alguien no nos valora, no debemos caer en la trampa de la desesperación o el rencor. La respuesta adecuada no es suplicar por su reconocimiento, sino por el contrario, elegir el silencio como una forma de reafirmar que no necesitamos la validación externa para sentirnos completos. El respeto hacia uno mismo, como lo enseña Marco Aurelio, se basa en la capacidad de actuar conforme a la virtud y a la razón, sin depender de lo que los demás piensen o digan. Es un respeto que no se ve alterado por la indiferencia ajena. Si alguien no valora nuestras palabras, nuestros esfuerzos o nuestra presencia, esa es una decisión de esa persona, no una determinación sobre nuestro valor intrínseco. Por lo tanto, el silencio frente a esa falta de aprecio es un acto de soberanía interior. Al mantenernos en silencio, nos protegemos de la tentación de desesperarnos por obtener una aprobación que no llega, y en su lugar, nos reafirmamos en nuestra autovalidación. Otro aspecto fundamental del silencio es su poder para proteger nuestra paz interior. Las palabras no valoradas, los gestos no correspondidos y el trato indiferente pueden ser fuentes de sufrimiento emocional. El estoico, sin embargo, tiene claro que su paz no depende de las actitudes ajenas, sino de su propia capacidad para mantenerse en calma, independientemente de lo que ocurra fuera de él. La lucha por conseguir que los demás nos valoren puede ser desgastante. Cuando nos encontramos con personas que no nos aprecian o no comprenden nuestras intenciones, podemos caer en la trampa de intentar demostrar constantemente nuestro valor, gastando nuestras fuerzas en algo que no produce frutos. En este sentido, el silencio se convierte en un acto de autocuidado, pues al no seguir alimentando la interacción, evitamos caer en una espiral de frustración. El silencio nos permite alejarnos de la angustia emocional y preservar la serenidad que es esencial para tomar decisiones sabias y justas. Epicteto enseñaba que debemos ser conscientes de lo que podemos controlar y lo que no. El reconocimiento de los demás está fuera de nuestro control, pero nuestra respuesta a esa falta de reconocimiento es nuestra responsabilidad. Al optar por el silencio, estamos eligiendo no gastar nuestra energía en algo que no tiene valor para nosotros. El silencio, por lo tanto, es una barrera que nos protege de la desilusión y nos permite mantener intacta nuestra paz interior. La verdadera madurez emocional se refleja en la capacidad de mantener el control de nuestros impulsos, incluso en las situaciones más difíciles. Las personas que no nos valoran pueden provocarnos deseos de defendernos, de explicar nuestra posición o de exigir un trato justo. Sin embargo, el estoico sabe que la verdadera fuerza se encuentra en la moderación. En lugar de responder con palabras cargadas de emociones, el silencio se convierte en un acto de dominio de sí mismo. Elegir el silencio no significa reprimir las emociones, sino comprender que a veces es más sabio no permitir que nuestras emociones dicten nuestras respuestas. Al mantenernos en silencio, damos espacio para que las emociones se calmen, para que la razón prevalezca y para que la interacción no se convierta en un campo de batalla emocional. Este silencio, por tanto, es también un reflejo de la madurez emocional que caracteriza al sabio. La capacidad de no caer en provocaciones, de no dejarse arrastrar por la desesperación o el deseo de venganza. El silencio también es una herramienta poderosa para la reflexión. A menudo, cuando alguien no nos valora, lo que realmente necesitamos no es una respuesta inmediata,
sino el tiempo y el espacio para procesar la situación. El silencio nos da ese espacio. Al tomar un paso atrás y optar por no reaccionar de inmediato, podemos ver la situación con mayor claridad y actuar con mayor sabiduría. Es en el silencio donde podemos examinar nuestra propia postura. ¿Estamos realmente invirtiendo tiempo y energía en relaciones que no nos aportan nada? ¿Estamos buscando el reconocimiento de aquellos que nunca nos lo ofrecerán? El silencio nos permite contemplar nuestras propias decisiones y ajustar nuestra conducta de acuerdo con lo que realmente es importante. Este tipo de reflexión, lejos de ser un escape o una evasión, es un ejercicio de autoconocimiento profundo que nos ayuda a tomar decisiones más alineadas con nuestros valores y principios. Por último, el silencio puede también ser visto como un regalo para la otra persona. Cuando nos enfrentamos a alguien que no nos valora, es fácil caer en la tentación de intentar hacerle entender nuestro valor. Sin embargo, esto solo prolonga el sufrimiento y refuerza una dinámica destructiva. El silencio, en cambio, permite que el otro reflexione sobre su actitud, sin ser confrontado o desbordado por nuestras palabras. A veces, el silencio actúa como un espejo que refleja la falta de reciprocidad en la relación, invitando a la otra persona a reconsiderar su postura. Este silencio no es un castigo ni un rechazo, sino una forma de hacerle saber al otro que no necesitamos su validación para sentirnos completos. Es una manera de establecer límites sanos y de demostrar que nuestro valor no está condicionado a su reconocimiento. En conclusión, el silencio ante quienes no nos valoran es un acto de sabiduría, de autocuidado y de preservación de nuestra paz interior. Al elegir el silencio, nos alejamos de la desesperación por obtener un reconocimiento que no viene, y en su lugar, reafirmamos nuestra dignidad y autonomía emocional. Este silencio, lejos de ser una renuncia o una pasividad, es una declaración activa de que nuestro valor no depende de la opinión ajena, sino de nuestra capacidad para vivir conforme a nuestros principios. El verdadero estoico entiende que la serenidad no proviene de la validación externa, sino del dominio interno. El silencio, en este contexto, es una herramienta que nos ayuda a proteger nuestra paz, a reflexionar con claridad y a tomar decisiones alineadas con nuestra verdadera naturaleza. En última instancia, al regalar silencio a quienes no nos valoran, nos liberamos de la necesidad de su aprobación y encontramos en nosotros mismos la fuerza y el equilibrio que necesitamos para vivir de manera plena y virtuosa. 14. El arte de la serenidad y la indiferencia. En un mundo donde la constante búsqueda de validación externa, la acumulación de logros y el deseo de aceptación parecen ser las fuerzas que dirigen nuestras vidas, la indiferencia se presenta como un concepto desconcertante y radical. Sin embargo, para los estoicos, la indiferencia no es un signo de desinterés ni de apatía, sino una virtud que permite alcanzar una libertad profunda y un dominio de uno mismo. En este capítulo, exploraremos cómo el poder de la indiferencia, cuando se entiende correctamente, se convierte en un medio para alcanzar la serenidad, la sabiduría y la verdadera paz interior. En la filosofía estoica, la indiferencia no se refiere a una actitud pasiva o a un desdén por los demás, sino a un desapego consciente de aquello que está fuera de nuestro control. Para los estoicos, lo que realmente importa no son las circunstancias externas, sino nuestra respuesta a ellas. Según Epicteto, uno de los grandes exponentes del estoicismo, no son las cosas las que nos perturban, sino nuestra opinión sobre ellas. Es precisamente esta idea la que subraya la importancia de la indiferencia. Si aprendemos a ser indiferentes a lo que no podemos controlar, podremos mantener nuestra paz interior independientemente de los vaivenes del mundo exterior. Este desapego no es sinónimo de indiferencia moral o emocional, como podría sugerir el sentido común. Los estoicos no promovían una desconexión de las emociones o la empatía, sino una indiferencia hacia aquellas cosas que están fuera de nuestro alcance. Las acciones de los demás, los eventos aleatorios, las opiniones ajenas y las circunstancias externas. Cuando somos indiferentes a estas fuerzas, nos liberamos del poder que tienen sobre nuestra tranquilidad y nuestra felicidad. El ejemplo más claro de este principio en acción se encuentra en las palabras de Marco Aurelio,
quien en sus meditaciones reflexiona sobre cómo debemos aceptar lo que no podemos cambiar. Si te aflige alguna causa externa, no es esta la que te molesta, sino tu juicio sobre ella. Aquí, la indiferencia no es una falta de emoción, sino una comprensión profunda de lo que realmente podemos controlar. Nuestra interpretación de los eventos, y no los eventos mismos. El poder de la indiferencia radica en su capacidad para liberarnos de las cadenas emocionales que nos atan al juicio y la reactividad. La mente humana, naturalmente, tiende a identificarse con el mundo externo. A menudo, nuestra felicidad depende de la aprobación de los demás, de los logros personales o de las circunstancias favorables. Sin embargo, todos estos factores son inestables e impredecibles. La verdadera libertad, entonces, solo se alcanza cuando entendemos que nuestra paz interior no debe depender de factores externos. En este sentido, la indiferencia estoica actúa como un contrapeso a las expectativas y los deseos que nos arrebatan nuestra serenidad. Los deseos insaciables por reconocimiento, éxito o posesiones materiales son la raíz del sufrimiento humano, según los estoicos. Al aprender a ser indiferentes ante la necesidad de la validación externa, descubrimos una paz que no puede ser alterada por el mundo exterior. Cuando alguien nos critica o nos rechaza, la indiferencia no implica ignorar el hecho ni reprimir nuestra respuesta, sino reconocer que la crítica no define nuestra valía. La crítica de otros es, en su mayor parte, un reflejo de su propia perspectiva, y no un juicio absoluto sobre quiénes somos. Al ser indiferentes a esas opiniones externas, permanecemos firmes en nuestro autoconocimiento y en nuestra confianza interior. De esta manera, nos convertimos en menos vulnerables a los caprichos emocionales que nos afectan cuando buscamos la aprobación de los demás y encontramos la verdadera serenidad. Para vivir en serenidad, también es necesario que recuerdes una cosa fundamental. Tú eres el único que tiene el derecho de definir tu vida. Las opiniones ajenas son solo eso, opiniones. No son una verdad universal. Si alguien tiene algo que decir sobre ti, es solo una interpretación de su perspectiva, no una declaración sobre tu ser. Tú decides cómo te defines a ti mismo, no los demás. La serenidad radica en entender que no estamos a la deriva de lo que los demás piensan de nosotros. Somos quienes decidimos ser, y esa es una gran fuente de poder. Si vives buscando la validación externa, es como si estuvieras cargando una mochila llena de piedras que no necesitas. Puedes liberarte de esa carga en cualquier momento. Aquí te dejo algunas formas prácticas de cultivar la serenidad. Desarrolla la autocompasión. Reconoce que no tienes que ser perfecto para ser suficiente. Todos cometen errores, y eso no te hace menos valioso. Sé amable contigo mismo en esos momentos de debilidad. Limita el impacto de las redes sociales. En este mundo tan conectado, las redes sociales amplifican las voces ajenas. Establece límites claros sobre cuánto tiempo dedicas a ellas. La constante validación digital puede robarte tu paz interior. Ten en cuenta que las redes sociales solo muestran lo que las personas quieren que veas, no la realidad completa. Haz una pausa antes de reaccionar. Ante una crítica, respira profundamente y date unos segundos para reflexionar antes de responder. Esto te ayudará a evitar reacciones impulsivas y a mantener el control sobre tu serenidad. Conéctate con tu propósito. Si tienes claro lo que realmente te importa en la vida, será mucho más fácil no dejarte llevar por lo que los demás piensan de ti. Dedica tiempo a pensar en lo que te mueve y en lo que quieres lograr. Acepta las críticas con calma. No todas las críticas son destructivas. Si son constructivas, utilízalas como una herramienta para mejorar. Si no lo son, déjalas ir. Elegir a qué darle atención es una habilidad poderosa que te ayuda a conservar tu energía. Recuerda que la serenidad es una forma de libertad. Cuando dejas que las opiniones ajenas se deslicen, como el agua sobre las piedras de un río, te liberas de las cadenas invisibles que nos atan a las expectativas externas. Tú decides cómo te sientes, cómo respondes y cómo vives tu vida. La serenidad te empodera, te otorga una paz que nada ni nadie puede arrebatarte. Es un acto de rebeldía silenciosa, un recordatorio de que no estamos a merced de las críticas externas, sino que somos los dueños de nuestra propia paz.
Así que la próxima vez que alguien te critique o te juzgue, recuerda, tú eres como el río. Las opiniones ajenas son solo piedras en el camino, y tú decides si las dejas ser parte de tu cauce o las dejas pasar sin más. Al final del día, la clave para vivir con serenidad es entender que no somos lo que los demás piensan de nosotros. Somos lo que decidimos ser. Tú eres el autor de tu propia historia. Las opiniones ajenas son solo ecos de voces que no tienen poder sobre ti, a menos que tú lo permitas. Cuando practicas la indiferencia, recuperas el control de tu vida. Te conviertes en el protagonista de tu propia película, y las voces externas dejan de influir en tu guión. Al igual que grandes figuras como Steve Jobs o Nelson Mandela, que enfrentaron críticas constantes pero mantuvieron su foco en lo que realmente importaba, tú también puedes aprender a ser inquebrantable ante las opiniones ajenas. Recuerda que, en el gran escenario de la vida, no necesitas la validación externa para saber que ya eres suficiente. Tu serenidad está dentro de ti, y solo tú decides si la dejas ser perturbada o si eliges guardarla como un tesoro valioso e inquebrantable. Es esencial aclarar que la maestría de la reciprocidad no implica dar indiscriminadamente a todos. En lugar de eso, se trata de enfocar nuestra energía y nuestros recursos en aquellos que están abiertos a recibir lo que ofrecemos, aunque esta reciprocidad no sea inmediata ni tangible. Los actos de generosidad que realizamos pueden ser mucho más poderosos cuando se dirigen hacia aquellos que tienen la disposición de recibirlos con gratitud. La verdadera magia de dar no reside en la cantidad de veces que ofrecemos algo, sino en la calidad de nuestra disposición y en la conexión que establecemos con los demás. En última instancia, la clave de esta filosofía radica en liberarnos de la necesidad constante de validación externa. La verdadera grandeza no se encuentra en que los demás reconozcan lo que hacemos por ellos, sino en la capacidad de mantener nuestra integridad, generosidad y compasión, independientemente de la respuesta que recibimos. La maestría de la reciprocidad, lejos de hacernos vulnerables o débiles, nos empodera. Nos permite liberarnos de las ataduras de la expectativa y vivir de manera más auténtica, enraizados en nuestros propios valores y principios. El verdadero acto de generosidad no depende del reconocimiento ni de la gratitud de los demás. Radica en la capacidad de dar sin esperar nada a cambio. En este sentido, cuando das con el corazón libre de expectativas, te conviertes en una persona verdaderamente libre. Los antiguos sabios comprendían que la paz interior surge cuando damos por el simple hecho de dar, sin buscar recompensas externas. No es el acto de recibir lo que nos enriquece, sino la serenidad que sentimos al actuar desde el amor desinteresado. Así, incluso cuando lo que has ofrecido no es valorado, la verdadera recompensa ya está dentro de ti, en la tranquilidad que acompaña al dar sin condiciones. En la vasta tela de la existencia, la reciprocidad parece tejer una red invisible, pero poderosa, que conecta todos los aspectos de la vida. Como los ecosistemas naturales, que funcionan de manera fluida gracias al intercambio constante entre los elementos que los componen, las relaciones humanas también descansan en un delicado equilibrio de dar y recibir. Las abejas polinizan las flores a cambio de néctar, y las flores, a su vez, permiten que la vida florezca. Este ciclo continuo nos muestra que el acto de dar y el acto de recibir son dos caras de la misma moneda. Aunque sus formas puedan variar, su propósito siempre será el mismo: nutrir, sostener y fortalecer. La armonía del universo nos ofrece una lección profunda sobre cómo deberíamos concebir nuestras interacciones, especialmente aquellas que se basan en la reciprocidad. Sin embargo, el camino de la generosidad no siempre es tan claro como en la naturaleza. A veces, nos encontramos con personas que parecen estar destinadas a tomar sin dar nada a cambio, como si fueran vampiros emocionales que absorben nuestra energía y dejan solo un vacío. Estas personas, que rara vez aportan algo en nuestra vida, pueden convertirse en fuentes de agotamiento, erosionando nuestra capacidad para seguir dando. En tales momentos, la sabiduría de los antiguos estoicos resuena con fuerza. Establecer límites no es un acto de egoísmo, sino de autocuidado. Proteger nuestro bienestar no solo preserva nuestra energía, sino que asegura que podamos seguir ofreciendo lo mejor de nosotros mismos desde un lugar genuino,
sin caer en el resentimiento o la fatiga. Dar sin esperar nada a cambio es un ideal noble, pero no debemos caer en la trampa de convertirnos en seres que solo dan y nunca reciben. La reciprocidad no solo se trata de ofrecer, sino también de saber recibir con gratitud. A menudo, las personas generosas sienten una incomodidad al recibir ayuda, como si aceptar lo que se les ofrece les restara valor o les hiciera parecer débiles. Sin embargo, entender que permitir que los demás nos den también es un acto de generosidad, es una clave fundamental en el balance saludable de nuestras relaciones. Cuando recibimos con gratitud, no solo estamos honrando a la otra persona, sino también a nosotros mismos, reconociendo que somos dignos de ser cuidados y apoyados, tal como nosotros lo hacemos con los demás. ¿Te has detenido alguna vez a reflexionar sobre el tiempo y la energía que inviertes en los demás y cuánto dedicas a ti mismo? La maestría de la reciprocidad no solo se aplica a las interacciones externas, sino que también debe ser una práctica hacia adentro. Antes de poder dar amor y apoyo a los demás, primero debemos ser capaces de brindarnos a nosotros mismos esa misma atención, cuidado y respeto. Como bien dicen los sabios, no puedes dar lo que no tienes. Priorizar tu bienestar y tu crecimiento personal es la manera más fiel de seguir esta regla, porque solo cuando estamos en paz con nosotros mismos podemos ofrecer algo auténtico a quienes nos rodean. Es esencial aclarar que la maestría de la reciprocidad no implica dar indiscriminadamente a todos. En lugar de eso, se trata de enfocar nuestra energía y nuestros recursos en aquellos que están abiertos a recibir lo que ofrecemos, aunque esta reciprocidad no sea inmediata ni tangible. Los actos de generosidad que realizamos pueden ser mucho más poderosos cuando se dirigen hacia aquellos que tienen la disposición de recibirlos con gratitud. La verdadera magia de dar no reside en la cantidad de veces que ofrecemos algo, sino en la calidad de nuestra disposición y en la conexión que establecemos con los demás. En última instancia, la clave de esta filosofía radica en liberarnos de la necesidad constante de validación externa. La verdadera grandeza no se encuentra en que los demás reconozcan lo que hacemos por ellos, sino en la capacidad de mantener nuestra integridad, generosidad y compasión, independientemente de la respuesta que recibimos. La maestría de la reciprocidad, lejos de hacernos vulnerables o débiles, nos empodera. Nos permite liberarnos de las ataduras de la expectativa y vivir de manera más auténtica, enraizados en nuestros propios valores y principios. El verdadero acto de generosidad no depende del reconocimiento ni de la gratitud de los demás. Radica en la capacidad de dar sin esperar nada a cambio. En este sentido, cuando das con el corazón libre de expectativas, te conviertes en una persona verdaderamente libre. Los antiguos sabios comprendían que la paz interior surge cuando damos por el simple hecho de dar, sin buscar recompensas externas. No es el acto de recibir lo que nos enriquece, sino la serenidad que sentimos al actuar desde el amor desinteresado. Así, incluso cuando lo que has ofrecido no es valorado, la verdadera recompensa ya está dentro de ti, en la tranquilidad que acompaña al dar sin condiciones. En la vasta tela de la existencia, la reciprocidad parece tejer una red invisible, pero poderosa, que conecta todos los aspectos de la vida. Como los ecosistemas naturales, que funcionan de manera fluida gracias al intercambio constante entre los elementos que los componen, las relaciones humanas también descansan en un delicado equilibrio de dar y recibir. Las abejas polinizan las flores a cambio de néctar, y las flores, a su vez, permiten que la vida florezca. Este ciclo continuo nos muestra que el acto de dar y el acto de recibir son dos caras de la misma moneda. Aunque sus formas puedan variar, su propósito siempre será el mismo: nutrir, sostener y fortalecer. La armonía del universo nos ofrece una lección profunda sobre cómo deberíamos concebir nuestras interacciones, especialmente aquellas que se basan en la reciprocidad. Sin embargo, el camino de la generosidad no siempre es tan claro como en la naturaleza. A veces, nos encontramos con personas que parecen estar destinadas a tomar sin dar nada a cambio, como si fueran vampiros emocionales que absorben nuestra energía y dejan solo un vacío. Estas personas, que rara vez aportan algo en nuestra vida, pueden convertirse en fuentes de agotamiento,
erosionando nuestra capacidad para seguir dando. En tales momentos, la sabiduría de los antiguos estoicos resuena con fuerza. Establecer límites no es un acto de egoísmo, sino de autocuidado. Proteger nuestro bienestar no solo preserva nuestra energía, sino que asegura que podamos seguir ofreciendo lo mejor de nosotros mismos desde un lugar genuino, sin caer en el resentimiento o la fatiga. Dar sin esperar nada a cambio es un ideal noble, pero no debemos caer en la trampa de convertirnos en seres que solo dan y nunca reciben. La reciprocidad no solo se trata de ofrecer, sino también de saber recibir con gratitud. A menudo, las personas generosas sienten una incomodidad al recibir ayuda, como si aceptar lo que se les ofrece les restara valor o les hiciera parecer débiles. Sin embargo, entender que permitir que los demás nos den también es un acto de generosidad es una clave fundamental en el balance saludable de nuestras relaciones. Cuando recibimos con gratitud, no solo estamos honrando a la otra persona, sino también a nosotros mismos, reconociendo que somos dignos de ser cuidados y apoyados, tal como nosotros lo hacemos con los demás. ¿Te has detenido alguna vez a reflexionar sobre el tiempo y la energía que inviertes en los demás y cuánto dedicas a ti mismo? La maestría de la reciprocidad no solo se aplica a las interacciones externas, sino que también debe ser una práctica hacia adentro. Antes de poder dar amor y apoyo a los demás, primero debemos ser capaces de brindarnos a nosotros mismos esa misma atención, cuidado y respeto. Como bien dicen los sabios, no puedes dar lo que no tienes. Priorizar tu bienestar y tu crecimiento personal es la manera más fiel de seguir esta regla, porque solo cuando estamos en paz con nosotros mismos podemos ofrecer algo auténtico a quienes nos rodean. Hemos llegado al final de este video. Si has disfrutado del contenido, te invitamos a suscribirte y a darle like para apoyarnos. Comparte este video con tus familiares o seres queridos si crees que les puede ser útil. Al terminar verás 2 opciones de videos adicionales que hemos seleccionado especialmente para acompañarte en tu desarrollo personal. Un fuerte abrazo.